creo que todos, algunos pues no pudieron estar en el aniversario, pero en el aniversario di un informe de parte de lo que la iglesia gasta el dinero y una de las pequeñas cosas que la iglesia hace es aportar mensualmente una ofrenda misionera al ministerio de Norman Ortiz. No es realmente mucho, todavía igual somos una iglesia pequeña, pero queremos ser una iglesia comprometida con cumplir la gran comisión, que es lo que leímos en los últimos versículos. Norman es un misionero tico que tiene ya bastantes años de estar trabajando en Panamá y una de las características de su ministerio es que trabaja mucho con niños. Entonces yo le voy a pedir a Norman que pase. Él nos va a contar un poquito de un video que quiere mostrarnos. Vamos a ver el video y luego vamos a pasar a la predicación de la palabra. Muy buenos días. Buenos días. Que el Señor les bendiga. Quiero agradecerle al pastor Gustavo por darme la oportunidad de estar hoy aquí con ustedes. Como él lo dijo, soy tico, ¿verdad? Y ya tenemos 20 años de vivir en Panamá, ¿verdad? Y durante estos 20 años hemos tenido iglesias que nos han acompañado, que han caminado junto con nosotros a través de estos 20 años. Y esta iglesia aproximadamente puede tener unos 7 u 8 años de estarnos apoyando también mensualmente. La verdad no le puedo dar el dato con exactitud, pero nos sentimos muy, muy agradecidos con el Señor y también con ustedes, porque esta iglesia ha sido fiel mes a mes durante 7 u 8 años de estar enviando una ofrenda para nuestro sostenimiento allá en la República de Panamá. El Señor, nos fuimos 3 y regresamos 4, ¿verdad? Mi hijo, Josué, que no pudo estar lastimosamente con nosotros, él estudia aquí en el Seminario Bíblico Bautista, que está en San Sebastián, se está preparando. Él tiene un llamado de parte del Señor para ser pastor también, ¿verdad? Así que espero que cuando ya se gradúe, regrese a Panamá y podamos trabajar juntos otra vez y la meta es que él pueda empezar una iglesia allá en Panamá. Mi esposa no está con nosotros tampoco, ella está en Perú, anda con otra misionera y andan enseñando en unas conferencias de mujeres, capacitación para maestros de escuela dominical, y también están desarrollando lo que llaman una escuela para padres, que son los consejos bíblicos hacia los padres de cómo criar a sus hijos en los caminos del Señor. Así que, bueno, tampoco ella pudo estar. La que sí está es mi hija, Abigail, ¿verdad? Ella es nuestra panatica, ¿verdad? Es panameña, entonces está con nosotros, pero antes sí decía que ella era panameña con orgullo, ¿verdad? Así decía cuando era pequeñita, soy Panamá. ¿Y usted con quién va? ¿Con Costa Rica o con Panamá en los partidos? Yo, Panamá, porque yo soy panameña con orgullo, decía ella, ¿verdad? Pero ahora ella ama venir a Costa Rica y le encantan muchas cosas de aquí, del país, y bueno, estamos contentos. Como les dije, tenemos 20 años de estar en Panamá. Originalmente llegamos a Panamá porque mi pastor, que también era un misionero americano aquí en Costa Rica, yo estaba pastoreando a la Iglesia Bíblica Bautista en Montúfar de Tres Ríos, y él me dijo que si me gustaría tener una experiencia en el campo misionero. Así que nosotros nos fuimos durante un año allá a Panamá para apoyar a otro misionero costarricense, también en Panamá, que recién había empezado la segunda iglesia de su ministerio. Entonces nosotros llegamos para ayudarle y para desarrollar algunos ministerios, mi esposa y yo, apoyando esta iglesia. Pero en el proceso de estar allá, el Señor nos habló y el Señor nos mostró que nos quería ya a nosotros de manera fija viviendo en Panamá. ¿Tuvimos oportunidad de regresar a Costa Rica? Sí, sí la tuvimos, pero el Señor nos mostró que no nos quería aquí, que nos quería allá. Y entonces en ese proceso también estuvimos visitando regularmente en la costa caribeña de Panamá. Hay unas islas y estas islas están habitadas por un grupo indígena
que se llaman los gunas, así se llaman ellos. Y en el pasado, misioneros bautistas en los años 50 y 60 hicieron una gran obra y empezaron iglesias en las diferentes islas. Entonces nosotros íbamos y hacíamos escuelas bíblicas para los niños, teníamos tiempos especiales para los jóvenes y predicación durante los servicios de la iglesia. Esto lo hicimos alrededor de 3 años, pero después Dios abrió la puerta y pudimos ir a un barrio que se llama La Siesta de Tocumen y dimos inicio a la primera iglesia que se llama Iglesia Bautista Vida en la iglesia, en la barriada Siesta de Tocumen. Y años después, más de 10 años después, el Señor nos permitió empezar una segunda iglesia que está en otro barrio que se llama Pacora Gardens, así es como se llama. Así que actualmente yo estoy pastoreando las 2 iglesias, pero como le estaba contando ahora a Pastor Gustavo, gracias a Dios, Dios nos ha permitido desarrollar un liderazgo allá en la iglesia y tengo personas que en este momento pues han estado sirviendo y apoyándome mientras yo estoy aquí en Costa Rica, ¿verdad? Nuestra iglesia, nuestro ministerio no es un ministerio solamente de niños, es una iglesia, ¿verdad? Sí tenemos muchos niños, sí tenemos muchos. Aproximadamente cada domingo llegan 300 niños a nuestra iglesia, aproximadamente. Y tenemos un grupo entre 130 a 150 entre jóvenes y adultos. Entonces nuestros promedios de asistencia son de 430 a 450 los domingos en la mañana. Y la otra iglesia, pues alquilamos una casa pequeñita, pero Dios nos ha bendecido ya que hemos llegado a tener más de 100 personas en esa reuniéndose en la iglesia, ¿verdad? Así que el video que ustedes van a ver el video de las 2 iglesias, la primera, la madre, ¿verdad? Que es la de la siesta, y luego la de Pacora Gardens. Van a ver muchos niños, van a ver los diferentes ministerios que tenemos. Hay un ministerio que se llama Rutas. Nosotros alquilamos 3 buses todos los domingos y los maestros y otros que llamamos ruteros salen a las diferentes partes del barrio porque es bastante grande, recogen a los niños, los suben a los buses, los traen a la iglesia y a la salida los suben, los llevan y los dejan en sus casas. Tenemos Ministerio de la Sociedad de Jóvenes, discipulados, un programa que hacemos todos los viernes que se llama Caritas Felices, que también es para de niños de 5 años hasta jovencitos de 15 años. También así que va a ser la primera vez que ustedes van a ver algunas de esas caras ahí presentes, ¿verdad? Ellos ni tienen idea acerca de ustedes, pero yo les quiero decir muchísimas gracias, porque a través de su aporte misionero, ustedes también tienen parte en lo que Dios está haciendo en estas 2 comunidades, en Panamá, en el sector de Panamá Este, ¿verdad? Así que cuando ustedes dan la ofrenda misionera, no la hacen nada más para la familia Ortiz, ustedes lo hacen por las personas que viven en estos lugares. Y un día, cuando estemos allá en el cielo, el Señor les recompensará porque ustedes han invertido en algo que es eterno. De verdad que sí. Así que muchísimas gracias, hermanos. Estamos, mi hija y yo, muy contentos de estar con ustedes en esta mañana. Algo que me ha gustado mucho. He estado observando nada más, ¿verdad? Pero veo que hay un lindo espíritu en este lugar y también veo que ustedes, se ve el amor que tienen entre ustedes. Y ojalá que eso sea algo que nunca pierdan, ¿verdad? Que nunca pierdan, sino que se mantengan unidos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento y que puedan seguir adelante trabajando para el Señor y sobre todo luchando para que un día ninguna de estas sillas esté vacía, ¿verdad? No va a ser solamente trabajo de su pastor, ustedes necesitan apoyarlo a él para que esto sea una realidad. Saben, ya para ir terminando antes de presentar el video, en otras iglesias que nos apoyan también y que hemos ido y que hemos presentado otros videos, no este precisamente, sino en el pasado, al final hay personas que se me acercan
y me felicitan a mí, felicitan a mi esposa, pero saben, nosotros nada más somos las caras que ustedes u otras personas pueden ver, pero detrás de nosotros hay un grupo de personas que está sirviendo y trabajando muy fuerte para el Señor. Y sin ellos sería imposible tener los resultados que nosotros tenemos, sin ellos. Así que, ¿por qué les digo esto? Porque nos sentimos respaldados, mi esposa y yo. ¿Sí? Yo me pude venir tranquilo, mi esposa pudo viajar tranquila, porque tenemos personas que están haciendo el trabajo y posiblemente mejor que nosotros. Así que estamos muy agradecidos. Y lo otro en que estamos agradecidos es que el Señor ha contestado una oración y es de levantar un matrimonio para el pastorado. Ya estamos trabajando con una familia y ellos se proyectan a ser los futuros pastores de la segunda iglesia. Así que es algo para mí una bendición muy grande de que vamos a tener un pastor nacional, es decir, hablando de Panamá, ¿verdad? Un pastor nacional sirviendo y guiando una iglesia. Y sin ellos y sin ustedes y sin otras iglesias que nos apoyan, sería muy difícil hacer la obra del Señor, hacer la obra misionera. Así que iglesia, los animo para que ustedes le pongan ganas, se pongan las pilas y trabajen para que en un futuro más bien tengan que buscar más sillas, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que es imposible eso? No, ¿verdad? No es imposible, porque todo lo podemos en Cristo, nos dice la palabra. Y también porque la Biblia dice que el labrador para participar de los frutos tiene que trabajar primero. Así que si ustedes empiezan a trabajar, a buscar otras personas, el Señor se va a encargar de bendecir esto. ¿Ok? Pastor Gustavo, si gusta, podemos poner. Ok. Creación, el cielo, tu servicio. Pero su servillo subió la muerte en su misión. Por la muerte en una quiere transformar de tu palabra la debo llenar y con mi vida a Cristo reflejar. Perdonando de presto, que no puedo podía nacer. La salvación y el no puedo expresar, te seguiré con la eternidad. Tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Sí, soy. Como take sobre mis heridas, es el agua en el desierto. Muchísimas gracias por
la ofrenda misionera que ustedes dan, porque están invirtiendo en lo eterno. Están invirtiendo en lo eterno, están invirtiendo en las vidas de estas personas. Hay muchas cosas que el Señor nos manda a nosotros a hacer, ¿cierto? Él nos manda a tener una relación con Él, y es por eso que en el libro de Josué 1:8 nos dice que nunca se debe apartar de nuestra boca el libro de la ley, sino que de día y de noche debemos meditar en él para guardar y hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces prosperará nuestro camino y todo nos saldrá bien. El Señor desea que tengamos una relación con Él. Ahora cantamos uno de los salmos donde el rey David le cantaba al Señor: a ti oraré, ¿verdad? Que es parte de nuestra relación con Dios. Hay otras cosas que el Señor nos pide a nosotros. Por ejemplo, en Hebreos 10:25 nos dice: no dejando de ¿qué? No dejando de congregarse. Eso es algo que el Señor a nosotros nos pide. En Malaquías 3:10 hay algo que el Señor nos pide también, y nos dice que debemos de traer el diezmo al alfolí o traerlo al lugar en la casa de Dios. Debemos de dar el diezmo. El Señor quiere que apoyemos la obra misionera, tal como lo hacía la iglesia de Filipos, cuando el apóstol Pablo, ahí en Filipenses 4, agradecía porque ellos eran los únicos que estaban participando con él en el ministerio. Eso es algo que el Señor quiere que nosotros hagamos. El Señor también desea que nosotros le sirvamos a Él. Y yo estoy usando la versión Reina Valera, pero en Romanos 6:22 nos dice, si gusta buscarlo, Romanos 6:22 nos dice: mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Podemos ver que en Cristo ahora somos siervos de Dios. ¿Y cuál era el trabajo de un siervo? Hacer lo que su amo le pedía, servir a su amo. El Señor quiere que nosotros le sirvamos. En el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 4, dice en el versículo 10: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El versículo 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Podemos ver, el Señor nos ha capacitado a nosotros y quiere que usemos lo que Él nos ha dado para beneficio de la iglesia. Pero tenemos que hacerlo para Él, por Él y para Él y para edificación. Podemos ver, el Señor quiere que nosotros le sirvamos. El Señor quiere que nosotros le cantemos. Claro que sí, es una de las partes lindas de estar reunidos juntos. ¿Por qué? Porque sí, podemos cantarle al Señor en nuestra casa, podemos cantarle al Señor cuando vamos ahí en el carro, pero qué lindo es cuando estamos juntos y podemos entonar juntos las alabanzas al Señor. El Señor quiere que nosotros le cantemos. El Señor quiere que compartamos de lo que Él nos da. Y hoy pude ver que ustedes son muy buenos en compartir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver hacia atrás y hasta sobró. Había suficiente, ¿verdad? Ahí escuché a alguien diciendo: yo ahora los domingos ya no desayuno en mi casa. ¿Verdad? Y alguien también dijo: yo tampoco, yo tampoco, ¿verdad? Entonces eso significa que cada domingo la cosa está buena aquí, ¿verdad? En el tiempo del café, ¿sí? Y qué bueno, ¿sí? El Señor quiere que nosotros compartamos de lo que Él nos da, porque bien lo dijo Jesús y lo escribió el apóstol Pablo: más bienaventurados que dar que recibir. El Señor quiere que nosotros compartamos. Sí, me gustó el tiempo de las peticiones de oración. Es algo que tenemos que hacer, orar los unos por los otros.
interceder a favor de nuestros hermanos y sus diferentes necesidades. Sí, tenemos que hacerlo. Hay muchas cosas que el Señor nos pide, que el Señor quiere que hagamos, pero hay algo que el Señor nos pide y como para que nos quedara bien claro a nosotros que somos cabezones, ¿verdad? Como que a veces no queremos hacer caso a la primera vez. Para los que somos papás, sabemos bien que nuestros hijos no siempre obedecen a la primera vez. ¿Cierto, padres? ¿Sí? ¿Cierto? Ajá. Y a veces, ¿cuántas veces hay que decir las cosas? Varias veces. ¿Sí? Y no tenemos mucha paciencia como para repetirlo 5 o 10 veces. Una vez, dos y a la tercera, si no, hay problemas. Bueno, hay algo que la Biblia en el Nuevo Testamento nos deja escrito y que es lo más importante que tenemos que hacer. Es lo más importante. Sí, cuando estamos juntos, alabar al Señor es importante, tener buena comunión entre nosotros es importante, orar es importante, cantarle es importante, compartir es importante, pero hay algo que es lo más importante. Y es ahí donde muchas veces fallamos. Porque si venimos y cantamos, si venimos y oramos, si venimos y traemos para compartir. Tenemos buen compañerismo, amamos a nuestros hermanos en Cristo. Sí, todo eso es importante, pero hay algo que es más importante. Lo leímos en el libro de Mateo capítulo 28, donde Jesús nos dice que tenemos que ir, en el versículo 19, tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Este es el gran trabajo que tiene la iglesia. El gran trabajo que tiene la iglesia es hablarles a otros de Cristo. Usted puede hacer todo lo demás y le felicito. Le puedo decir bien hecho. Pero si no estamos hablando de Cristo, como le dijo el apóstol Pablo a la gente de Corintio cuando estaban celebrando mal la cena del Señor, en esto no los alabo. En esto no los puedo felicitar. Porque no es correcto hacer cosas buenas, pero dejar a un lado lo más importante. Y el Señor le dejó esto, lo que se conoce como la gran comisión, a la iglesia. ¿Y cuál es ese trabajo? De ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Lastimosamente, hay creyentes que a la gran comisión, a la palabra comisión, le han quitado la letra C. Entonces, ¿cómo se leería? La gran omisión, ¿verdad? Entonces, pasó de ser de la gran comisión, para algunos se volvió la gran omisión, que es decir, que es algo que dejan a un lado. Como les dije, nosotros somos cabezones. Y entonces, esta verdad bíblica no solamente está en Mateo, está también en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 15. Marcos 16, 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Como si esto no fuera suficiente, también en el Evangelio de Lucas lo encontramos en el último capítulo del libro de Lucas, en el capítulo 24. Dice el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Podemos ver que esta verdad bíblica la estamos viendo en 3 de los evangelios, pero no fue suficiente, porque también aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en el versículo 21.
Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Les pregunto, ¿para qué, con qué propósito envió el Padre a Jesús a la tierra? A ver, no tenga miedo. Para salvar al mundo. Ok, para salvar al mundo. Ajá. Alguien tal vez pensó para morir y resucitar por nosotros. Posiblemente fue la primera respuesta que vino a su mente, pero estamos evadiendo lo que está en el capítulo 4 de Mateo. Perdón, vamos a buscar Marcos, capítulo 1, versículo 39, donde nos dice, y predicaban las sinagogas de ellos en toda Galilea. Los evangelios nos dice que antes de que él muriera, él hacía un trabajo y él recorría las diferentes ciudades y aldeas en Israel anunciando que el reino de los cielos se había acercado. Sí, él lo envió para morir y resucitar por nosotros, pero antes de llegar a esto, él tuvo un mensaje que dar a las personas, donde él anunciaba que él era el camino, la verdad y la vida. Entonces, nosotros podemos ver que él dijo, como me envió el Padre, así también yo los envío. ¿A qué nos envía? ¿A morir por él? Gracias a Dios estamos en un país o estamos en países donde no hay persecución y donde no nos oprimen y donde podemos reunirnos libremente. Pero esta no es la misma historia para creyentes en ciertos países donde el cristianismo es prohibido y esta no es la misma historia de cristianos en siglos anteriores, donde ellos sí morían por el evangelio. Ahora nosotros estamos viviendo una época light, ¿verdad? Porque no tenemos persecución y quizás por eso a veces somos tan flojos, ¿verdad? Pero Él no nos envió a morir, aunque si fuera necesario, hay que hacerlo. Pero Él nos envió a compartir, a anunciar el evangelio. Lo podemos ver en cada uno de los evangelios. Y para cerrar con broche de oro está en Hechos, capítulo 1, el versículo 8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Podemos ver en 5 ocasiones Jesucristo dio el mismo mensaje. El mismo mensaje. Y es muy interesante porque en todos los evangelios, lo único que es que está escrito en el mismo punto es acerca de la gran comisión. Entonces, si él lo dejó escrito 5 veces, ¿será que es importante? ¿Será que es importante? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero como les dije, hacemos muchas otras cosas, pero dejamos a un lado. Porque nos convertimos como Moisés, llenos de excusas. Es que yo no puedo. Es que yo no sé cómo hacerlo. Es que me da miedo. Pero si hablamos de política, si hablamos de fútbol, si hablamos de recetas de cocina, si hablamos de un montón de temas, que ninguno de esos temas conduce a algo eterno, pero de lo que deberíamos hablar con otros no lo hacemos. Es que si yo le hablo, no, es muy duro. Ese hombre nunca va a cambiar. Cuando nosotros tenemos este pensamiento, estamos limitando el poder de Dios.
lo estamos limitando. Y si el Señor pudo transformar a Saulo de Tarso, que uno sí podría decir, ese era durísimo. Si él tuvo el poder para transformar a Saulo de Tarso, también va a tener poder para transformar la vida de esa persona que usted conoce. Nosotros tenemos que entender que este es el trabajo más importante de la iglesia. Yo no estaría aquí con ustedes si alguien no hubiese dejado su país y fuera guiado por Dios para llegar a un barrio ahí en Montúfar de Tres Ríos. Yo no estaría hoy aquí. Yo no estaría hoy aquí si estas personas no hubieran ganado a mi amigo, el que vivía a 2 casas de donde yo vivía. Yo no estaría aquí si él no me hubiera invitado a ir a una reunión de jóvenes. Y saben, yo jugaba fútbol. Me encantaba. Era mi vida, el fútbol. Y él me invitaba. Norman, vaya conmigo a la sociedad de jóvenes. No, porque tengo que ir a entrenar. Y era siempre lo mismo y yo siempre con la misma respuesta. Hasta que un día me dijo, es que van a regalar el campamento al que lleve más invitados, me dijo él. Y ese viernes no tenía entrenamiento. Entonces yo dije, bueno, ya para que me deje tranquilo, ¿verdad? Voy a ir. Y yo llegué, me senté en las sillas de atrás, en la silla de los que no quieren escuchar mucho, ¿verdad? Llegué, me gustó tanto el tiempo ahí que llegó el pastor y dijo, jóvenes, recuerden, el domingo a las 9:30 tenemos el tiempo de escuela dominical. Era un 3 de febrero, ese domingo. Y ese domingo me levanté temprano, no para jugar fútbol. Ya mi amigo no me invitó para ir el domingo, sino que Dios puso eso en mi corazón. Me levanté y fui a la iglesia. Estuve primero con los jóvenes, en la clase de jóvenes, luego pasamos todos al templo a escuchar la predicación y ese domingo 3 de febrero de 1991, recuerdo caminar de atrás hacia el frente, después de escuchar la predicación, después de escuchar a alguien invitando a recibir a Jesús como Salvador personal, y yo me levanté, caminé al frente, me recibió el pastor, recuerdo todavía su cara, su expresión, su estrechón de manos, y un consejero me guió. Yo no estaría aquí si estas personas hubiesen sido desobedientes al mandato de Dios. Yo no estaría aquí. No hubiera conocido a mi esposa, no tendría a mis hijos, no tendría una vida en Panamá. Posiblemente mi historia a contar sería otra, pero hoy estoy aquí gracias a que alguien fue obediente y tuvo la compasión de presentarme a Jesús. Y es lo que hemos hecho al llegar a Panamá. Nosotros no empezamos con esa cantidad de gente, no. Era un grupo mucho más pequeño, pero conforme fuimos tocando puerta por puerta, anunciando el evangelio y discipulando a los nuevos creyentes, estos nuevos creyentes se fueron formando al punto de desear hacer las cosas que nosotros hacíamos. Pero todo empezó por anunciar el evangelio. Y ustedes lo han visto con sus propios ojos, cómo Jesús en 5 ocasiones nos da el mismo mandato, para que nos quede claro que es importante, que no es algo que podemos dejar por ahí tirado, que no es algo que sí, cuando sienta ganas, lo tengo que hacer. No, debemos de entender de que es algo urgente, porque está en juego
la eternidad de las personas. Porque está en juego la eternidad de sus familiares. Está en juego. La Biblia es clara. El que no cree en el Hijo es condenado, dice la palabra del Señor. El que no tiene al Hijo de Dios, dijo el apóstol Juan, ahí en su primera carta, capítulo 5, en el versículo 12. El que no tiene al Hijo, no tiene ¿qué? No tiene la vida. No tiene la vida. Y si ellos mueren, lo que les esperará es la condenación eterna. Sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, los vecinos, todos necesitan escuchar de Jesús. Todos necesitan de nuestra obediencia. Ahora, ellos tomarán la decisión de obedecer o no obedecer. Ya ahí usted y yo no podemos hacer nada. Porque yo no puedo convencer a nadie. Usted ni yo somos Espíritu Santo para convencer a la gente. Usted y yo somos los encargados de llevar el mensaje. Somos los encargados de anunciar de que Cristo murió por nuestros pecados, pero que se levantó de los muertos al tercer día, que solo en Él hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, que Él es el único camino que conduce a la vida eterna. No es tan complicado, no es tan difícil. No es un mensaje que no podamos dar porque es el mensaje que recibimos y es el mensaje que hemos experimentado en nuestras vidas. Usted no puede hablar de lo que no conoce, ¿cierto? Ahí en mi iglesia, es un señor joven de 33 años, pero él es profesor de química. Y él va al colegio como profesor y él habla de química porque él sabe de química. Posiblemente usted y yo no podríamos pararnos al frente de un grupo de estudiantes y enseñarles química. ¿Por qué? Porque no es lo que hemos estudiado. Quizás recordamos algunas pequeñas cosas que recibimos en el colegio, pero no podemos hablar de eso porque no lo conocemos. Pero sí podemos hablar de Cristo porque le conocemos. Sí podemos hablar de Cristo porque hemos recibido el mensaje. Y sí podemos hablar de lo que nosotros conocemos. Entonces, mi mensaje no es un mensaje motivacional en esta mañana. Mi mensaje o el mensaje de la palabra de Dios es para que lleguemos al entendimiento de que podemos hacer muchas cosas buenas y ustedes las están haciendo, pero no hay que dejar a un lado lo que es lo más importante. Porque Jesús, antes de ascender al cielo, no dijo y traerán cosas ricas para comer. ¿Sí? Ese no fue el mensaje. ¿Sí? Hay iglesias donde gastan mucho dinero en poner una decoración dependiendo del tema que estén desarrollando. Y tienen la libertad de hacerlo. Pero Jesús no nos mandó a hacer decoraciones. Ahora, no estoy menospreciando nada de eso. Porque hay alguien que limpió este lugar, hay alguien que puso las sillas, hay alguien que acomodó las cosas. Y es importante. Pero Él no nos mandó a hacer videos. ¿Me estoy dando a entender? No estoy menospreciando nada de eso. Qué bendición que el hermano tiene el talento para tocar la guitarra y para cantar. Qué bendición. Pero eso no fue lo primero al que el Señor lo mandó a él o a mí o a usted a hacer. Sino lo que Él nos pide es, vayamos y anunciemos el Evangelio. Con esto voy finalizando. Y voy terminando así temprano porque ya el pastor Gustavo me dijo lo que me va a dar de almorzar, así que hay que terminar temprano. ¿Ok? Yes. Iniciamos una nueva serie de lecciones
en el discipulado de hombres que tenemos, lo realizamos todos los miércoles. Tengo que hablar con la persona que hizo el video porque dejó por fuera las fotos del discipulado de hombres, solo el de mujeres puso. Pero iniciamos una nueva serie de lecciones. Y entonces hay una parte donde dice, escriba el nombre de 10 personas a las cuales usted les ha compartido el Evangelio. Algunos pusieron 3 nombres, otros llenaron todo menos eso. Eso quedó en blanco. Si fuera usted el que recibiera esa misma hoja y tuviera que poner el nombre de 10 personas a las cuales les ha compartido el Evangelio, usted podría llenar ese espacio con el nombre de alguien. No de alguien que conoció a Cristo. Si pasa, pues gloria a Dios por esto. Pero de 10 personas a las cuales usted les ha hablado. ¿Podría usted llenar esto? ¿Podría usted llenar cada espacio y más bien decir, puedo escribir afuera del espacio porque tengo más nombres? No lo sé, usted lo sabrá. Pero como yo les dije a ellos, ok, usted no pudo llenar esto. No es tiempo para lamentarse y para tener sentimiento de culpabilidad. No. Es un tiempo para que recapacite y empiece a hacer lo que Dios quiere que haga, para que usted sí pueda poner esos 10 nombres o todavía más. No sé qué fue lo que usted pensó y tampoco necesito saberlo. Pero si usted no tiene no pudo poner muchos nombres, hoy puede salir con una mente y un corazón renovado y decir, voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Ahora sí le voy a poner la letra C a la palabra comisión. Ahora sí. Y esa va a ser la forma en que más personas van a llegar a este lugar, más personas se congregarán, más personas serán edificadas. Y esos otros van a hacer lo mismo que ustedes hacen. Y entonces van a ser más personas. Porque así funciona. Andrés llevó a Pedro a Cristo, pero fue Pedro el que predicó a la multitud. ¿Sí? Fue Pedro. No sabemos. Yo creo que mi amigo cuando me invitó a la iglesia, siendo jóvenes los dos de aproximadamente 14 años, en aquel momento, jamás imaginó de que Dios me iba a llamar al ministerio, a ser un pastor, a ser un misionero. Usted y yo no sabemos qué puede hacer Dios con la vida de aquella persona a la cual le compartimos a Cristo. Pronto la noche viene, cuando nadie puede trabajar, dijo Jesús. Pero tenemos que alzar los ojos y mirar los campos, que ya están listos para la cosecha. Y yo estoy convencido de que lo que dijo Jesús, que tenemos que orar al Señor de la mies, del campo, que envíe obreros a su campo. Yo estoy convencido de que no se trata nada más de que hayan más pastores y más misioneros, aunque sí, es importantísimo. Pero yo estoy convencido de que Él está hablando también de más personas que compartan el Evangelio. Más personas que quieran trabajar, porque hay personas que están listas para conocer a Cristo, pero necesitan a alguien que se lo presente de la manera bíblica. Y para eso estamos usted y yo. Por eso seguimos aquí con vida, ¿sabe? Por eso seguimos con vida. No para satisfacer nuestras necesidades y no solamente para
luchar para ser una persona feliz, no. Estamos con vida porque el Señor nos quiere usar para su gloria y para su honra. Él nos quiere usar. Él le quiere usar para su gloria y su honra. Que ninguno de nosotros a la palabra comisión le quite la letra C. Obedezcamos y hablemos de Cristo. Vamos a orar, ¿está bien? Padre, damos gracias por aquella persona que tuvo la compasión. En primer lugar, tuvo obediencia y tuvo compasión. Obediencia hacia ti, compasión hacia nosotros. Por esa persona que nos habló de Jesús. Por eso estamos hoy aquí. Así como dijo Jesús, de gracia recibieron desde gracia. Ahora nos toca a nosotros también hacer lo mismo. Nos toca a nosotros ser obedientes. Nos toca a nosotros tener compasión por aquellos que están perdidos. Perdónanos, Dios, por todas las oportunidades que hemos tenido en el pasado de hablar de alguien de Cristo y no lo hicimos. Perdónanos. Pero hoy nos comprometemos delante de usted de que vamos a hablar más de tu Hijo Jesús. No está en nosotros el resultado, porque solo sembramos o regamos, pero usted da el crecimiento. Pero ayúdanos para hacerte obedientes, Dios, obedientes a tu palabra, a no dejar a un lado lo más importante en tu obra, que es hablarle a otros de Cristo. Te pido que bendigas al pastor Gustavo, que le des mucha sabiduría de lo alto, que le des mucha fortaleza física y espiritual para guiar a este pueblo. Te pido por esta iglesia para que sea un respaldo hacia su pastor. Te agradezco, Dios, por ellos que en esa mesa nos envían una ofrenda. Y dice el apóstol Pablo que él no buscaba dádivas, sino que buscaba un fruto que abundara de Dios en la cuenta de ellos allá en el cielo. Te pido, Señor, que también ellos lo hagan. Y gracias, Padre, porque aunque no estamos en los mismos países, nos podemos sentir unidos, Dios, y podemos ver que podemos trabajar unos con otros, orando y apoyándonos. Bendice esta congregación, Dios, y que en un futuro cercano, Dios, cada una de estas sillas pueda estar ocupada por una persona que conoció a Jesús. Úsalos, Dios, para tu gloria y tu honra. Instrumentos limpios en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.